Bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es María Ángel Rodríguez y junto a Andrea Ferrer seremos sus anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la APG UCB Student Chapter, APG Young Professionals Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y de la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias UCB, y tienen el honor de realizarle a la profesora Liliana López este homenaje por su gran labor como profesional de la geociencia en nuestro país. En la jornada de hoy tendremos la conferencia titulada Geoquímica Ambiental del Mercurio, dictada por el máster Carlos Barrios. El profesor Carlos Barrios es magíster en Ciencias, mención Geoquímica, investigador con una extensa experiencia en el área de la geoquímica y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Central de Venezuela y jefe del Departamento de Geoquímica del Instituto de Ciencias de la Tierra. Entonces, antes de comenzar con la conferencia, les recordamos apagar sus micrófonos y cámaras, y la ronda de preguntas y respuestas se realizará al final de la ponencia. Pueden participar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Y bueno, esperamos que disfruten de la conferencia. Ahora les cedemos a nuestro invitado, el profesor Carlos Bar. Profe, ¿ya puede compartir su pantalla? Sí, está bien eso. Ok, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, Buenos perfecto. días. Bueno, primero, ya va. Ok, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Para mí es un placer estar en este ciclo de conferencias. La profesora Liliana López fue mi tutora de pregrado de proyectos geoquímicos. Le tengo un gran aprecio y bueno, seguimos compartiendo en los pasillos del instituto, me dio clase de geoquímica orgánica, bueno, una excelente profesional y para mí de verdad es un honor estar dentro de este ciclo de conferencias en homenaje a ella, de verdad. Felicitaciones y bien merecido que tiene ese homenaje que le están haciendo con estas jornadas de conferencia. Agradezco también el trabajo que están haciendo el capítulo de la APG de estudiantes de la UCB, el capítulo de jóvenes profesionales de la APG, la Asociación de Geoquímicos y a lo que es mi casa, el Instituto de Ciencias de la Tierra. Entonces, realmente han hecho un trabajo eh, extraordinario y bueno, los felicito por eso, por su trabajo durante todas estas 2 semanas y ya esta tercera semana que culmina el ciclo de conferencias. Y bueno, mis felicitaciones y el agradecimiento. Voy a apagar la cámara para comenzar la presentación y ya luego en el ciclo de preguntas, bueno, la activo o lo dejamos así para mejorar la parte de la conexión y que no se nos complique. Detengo el video y voy a seguir con la parte de la presentación. Ok, en el día de hoy, la conferencia que les voy a presentar es Geoquímica Ambiental del Mercurio. Eh, es un tema que está bastante o ha estado bastante en boga por las características que ya veremos que tiene el mercurio y su impacto en el ambiente y su impacto en la salud de
de nosotros como seres humanos, seres vivos que habitamos este planeta. Nosotros cuando comenzamos, hablamos de geoquímica, porque vamos a trabajar con geoquímica ambiental, y bueno, la geoquímica, como ya la mayoría de los que están acá saben, se encarga del estudio de la abundancia, distribución y migración de los elementos y especies químicas en las distintas geosferas del planeta Tierra. Eso conlleva dos ciclos. Un ciclo que denominamos como ciclo endógeno, que es el que se lleva en el interior de la Tierra. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí, se le había cortado. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, no sé en qué parte me quedé, pero como empezamos, como vamos a estudiar la parte de geoquímica ambiental de un elemento específico, que es el mercurio, yo quería empezar con ese concepto de geoquímica, que es el estudio de la distribución, abundancia, migración de los elementos químicos y las especies químicas dentro de lo que es el planeta Tierra. Eh, para ello, bueno, partimos desde el origen del universo, del planeta y de esos procesos de diferenciación que dieron lugar a cómo es la distribución de los elementos hoy en día en nuestro planeta. En el caso de la geoquímica tenemos dos grandes ciclos que se estudian, el ciclo endógeno y el ciclo exógeno. En el caso del ciclo endógeno se estudian todos esos procesos que ocurren en el interior de la Tierra, y en lo que corresponde al ciclo exógeno vamos a estudiar todos esos procesos que tienen lugar en o cerca de la superficie terrestre. De allí que eso en geoquímica ambiental es lo que a nosotros nos interesa específicamente. Entonces, en la geoquímica ambiental vamos a estar trabajando con las distintas geosferas y su interconexión entre ellas, porque sabemos que no están esas geosferas de manera aislada. Tenemos allí la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la litosfera, que en conjunto, ese conjunto allí, van a generar también otra geosfera importante, que es la pedósfera, que es la relacionada con la formación de los suelos, con la parte pedogenética, y tenemos una zona crítica que corresponde a toda esa zona que involucra la interacción de esas cuatro grandes geosferas, lo que es la atmósfera, la biosfera, la litósfera y la hidrósfera. Y ahora en geoquímica ambiental vamos a agregar una más, que es la antropósfera. Y la antropósfera tiene que ver con el conjunto de actividades que realiza el hombre eh, influyendo en la movilización o en la movilización o en el efecto de los ciclos de los elementos químicos presentes en este ciclo exógeno o en esta parte exógena que vamos a tratar de la Tierra. Entonces, ahora tenemos que en la parte ambiental, de geoquímica ambiental, vamos a trabajar con la influencia de la antropósfera dentro de lo que sería el, el, el efecto que tienen estas actividades del hombre sobre el planeta Tierra. Ok. Fíjense, entonces. Denme un momento que no sé. Ok, entonces en la antropósfera, ¿qué corresponde? ¿Qué actividades corresponden? Bueno, emisiones y descargas en actividades agrícolas. Tenemos que eso va directamente a los suelos. En las áreas residenciales podemos tener los desechos municipales. En desechos municipales acá tenemos la parte donde está la vegetación, emisiones vehiculares, la parte industrial, y todo eso va a los suelos, luego va también a los sistemas acuáticos a través de los sedimentos, y por último a los grandes depocentros que son los océanos, donde llega o desemboca todos esos cuerpos de agua que están en el continente, a donde se ha descargado una serie de materiales que en la mayoría de los casos
son materiales tóxicos ajenos a las concentraciones naturales que presentan los sistemas. En este caso, nosotros vamos a ver cuáles son las descargas que se dan, por ejemplo, en actividades agrícolas, desechos municipales, emisiones industriales y todo este tipo de actividades de la antropósfera relacionadas con el elemento mercurio, que ya luego lo vamos a ir discutiendo y vamos a ir, digamos, discriminando cada una de esas actividades que conllevan a que el mercurio esté presente hoy en día en los sistemas naturales y los esté afectando. Fíjense, nosotros entonces con la geoquímica ambiental lo que queremos es cuantificar las interferencias causadas por las actividades humanas, al ciclo global de los elementos químicos. A través de que, bueno, el estudio de desechos líquidos y sólidos que pueden alterar el sistema o los gases y aerosoles que pueden también estar alterando el sistema. Pero para ello, para nosotros ver cuáles son las interferencias causadas por estas actividades humanas, nosotros debemos conocer los sistemas cuando no están intervenidos, porque tenemos que tener un punto de referencia a fin de establecer si el sistema está o no está intervenido por dichas actividades. A modo de lo que queremos estudiar dentro de la geoquímica ambiental, y es lo que vamos a aplicar para el estudio de este elemento tan importante como lo es el mercurio, vamos a estudiar los problemas ambientales abarcando las interacciones químicas entre las distintas geosferas. ¿Qué queremos ver? Sin salirnos del objetivo principal de la geoquímica, queremos medir abundancia, distribución, y migración de los elementos y especies químicas en las distintas geosferas con el fin de determinar qué aspectos, fuente, concentración del elemento, su distribución, cómo es su dispersión y el tiempo de residencia que puede estar presente dicho elemento en una geosfera u otra, porque ese tiempo de residencia me puede hablar acerca de cómo puede afectar la salud de los seres vivos en función al tiempo que permanece allí, o si el tiempo de residencia es mayor, también me puede estar hablando del conjunto de reacciones que pueden tener lugar o que pueden darse porque se tiene el tiempo suficiente para que ocurran las reacciones químicas que me transformen ese elemento químico en una especie química determinada, que quizás sea una de las especies químicas más tóxicas o más perjudiciales para el sistema, para los seres vivos. Ok, todo esto va manejado, toda esta parte de los ciclos geoquímicos y del estudio de la geoquímica ambiental y de esa movilización de lo que hablábamos ahorita de los elementos, va gobernado por el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque a través del ciclo hidrológico se dan diferentes procesos como lo son la evaporación, luego estos vapores van hasta los continentes, hay precipitaciones, hay meteorización y hay erosión, parte del material natural es alterado y llevado a los cursos de agua principales, parte de esto se infiltra. Lo que nosotros anexamos o agregamos al ambiente, producto de las actividades que realizamos los seres humanos, también las incorporamos dentro de este ciclo. Entonces, este ciclo hidrológico es el que hace que ayuda a esa movilización, donde la fuente de energía principal que tenemos acá, que nos está ayudando a que esta movilización ocurra, es la fuente de energía solar. Con esa fuente de energía solar nosotros estamos consiguiendo la movilización de distintos elementos y el cambio en la especiación de muchos de los elementos químicos. Entonces es importante tener en cuenta que el ciclo hidrológico en los ciclos geoquímicos es el motor que nos ayuda a que un elemento químico o una especie química cambie de un reservorio a otro, de un compartimiento a otro. Cuando hablo de compartimiento me estoy refiriendo al aire, al agua o al suelo, principalmente. Es entonces allí que radica la importancia de que nosotros tenemos lo que son conocidos como elementos peligrosos o metales pesados. En muchos casos, los metales pesados se definen por un término operacional en cuanto a densidad, pero en otros casos, cuando se habla en alguna literatura, cuando se habla de metales pesados, se refieren
a metal pesado en parte lo ven es a nivel de toxicidad. Lo correcto es hablar en todo caso en la parte de densidad. Y nosotros dentro de estos metales que tenemos acá, que son de importancia, por ejemplo, el cadmio, el arsénico, el antimonio, tenemos uno que es de gran relevancia en los estudios ambientales, que es el mercurio. El mercurio es un elemento que se encuentra en el bloque de la tabla periódica, es un elemento de transición y que sus características son bien importantes por los grandes efectos que ha ocasionado a lo largo de la historia y que sigue ocasionando hoy en día, producto de las actividades que realiza el hombre. Fíjense, ¿por qué estudiar o decidir estudiar el mercurio como elemento dentro de esta parte de la geoquímica? Bueno, fíjense, el mercurio, según la Organización Mundial de la Salud, se considera que está dentro de los 10 principales productos químicos o grupos de esos productos químicos que son de preocupación en materia de salud pública. ¿Por qué estudiarlo? Bueno, 35% de las liberaciones de mercurio provienen de la extracción del oro, que nosotros en nuestro país no nos escapamos de eso. Es un problema bastante serio y a pesar de que se ha tratado de disminuir la minería artesanal, la minería informal, ese proceso sigue ocurriendo y se siguen devastando cualquier cantidad de terreno al sur del país por la búsqueda de oro utilizando mercurio aún para amalgamar, como amalgama, de ese metal. Lo otro, la generación de energía emite por lo menos 475 toneladas de mercurio cada año. Esto representa aproximadamente un 24% del total de las emisiones. Aproximadamente 15 millones de personas, entre ellas 3 millones de mujeres y niños, participan en la industria de extracción de oro artesanal en 70 países. O sea, es un problema de salud pública bastante considerable y ya veremos que en el caso de que esos 3 millones de mujeres y niños participen, es de mayor gravedad porque muchas veces, o sea, porque el mercurio como elemento, y ya veremos como especie, afecta en gran medida tanto al niño como a la mujer cuando está embarazada, generándose una serie de problemas de salud bastante críticos que son en la mayoría de los casos irreversibles. Y lo otro, bueno, la eliminación del uso de productos no esenciales que contienen mercurio para los que existen alternativas económicas es la manera más eficaz de reducir liberaciones procedentes de estos productos. Pero existen, aparte de las principales fuentes de mercurio, que ya dijimos que corresponden a la extracción de oro o a la parte de generación energética por la combustión de carbón o a las plantas de cloroálcali, existen también otros que en menor proporción están generando mercurio al sistema natural. Y esto va un poco con lo que se conoce ahorita en parte con la geoquímica ambiental urbana, donde tenemos desechos de bombillos, desechos de material hospitalario e incluso de cosméticos, pinturas, entre otros. Además de ello, como les hablaba acá, el mercurio es lo más perjudicial para el desarrollo del feto y de los niños en sus primeros años de vida. Eso es o va a generar un efecto irreversible dentro de esos seres vivos y bueno, vamos a tener grandes consecuencias a nivel de salud. Lo otro es que a nivel mundial, ya más adelante también veremos una lámina de eso, se consume muchísimo pescado. Entonces, el consumo de pescado en muchas partes está relacionada con altas concentraciones de mercurio y se ha tratado de llegar a un punto, digamos, de acuerdo al tipo a la concentración que pueden presentar esos peces, se ha tratado de que se disminuya el consumo de esos alimentos producto de que tienen una mayor concentración y los peces que van a tener mayor concentración de mercurio o que vamos a consumir nosotros y tienen mayor concentración de mercurio, ojo, si están expuestos a este elemento, son los peces de mayor tamaño, producto de que existe una bioacumulación y biomagnificación. El pez más grande se come el pez más pequeño y así vamos en una cadena hasta llegar a bioacumularse ese elemento teniéndolo en altas concentraciones. Ya en marzo de 2001 se habían reconocido oficialmente por cifras de la Organización Mundial de la Salud,
2.265 víctimas de la enfermedad de Minamata, que más adelante la vamos a tocar, donde ya 1.784 personas habían fallecido y más de 10.000, bueno, habían recibido la indemnización financiera, que ya eso creo que después de que vienen los efectos de salud ya es poco lo que puede hacerse por el estado en que queda una persona que es expuesta a grandes concentraciones del elemento. Muy bien. Los efectos en la salud del mercurio principalmente van a estar en cerebro, pulmones, riñones, sistema nervioso y en la piel. La ingestión de este elemento, el blanco primario va a ser el sistema nervioso, los riñones y el sistema cardiovascular. Entonces, ya cuando hablamos de que afecta el sistema nervioso, es bastante delicado porque, como decía anteriormente, los efectos son irreversibles. Y bueno, vamos a tener problemas de salud bastante serios. Ahora bien, ¿cómo se va a o cómo se emite ese elemento? Bueno, lo podemos emitir a la atmósfera a través de gases aerosoles. O sea, de gases que contienen mercurio metálico, mercurio en forma de vapor, o podemos tener formas de mercurio que estén asociados, absorbidos a material particulado, a partículas atmosféricas de diferentes tamaños, PM10, PM2.5, PM0,1. Y esas emisiones vienen dadas por la combustión de combustibles fósiles que pueden contener el elemento, de incineración de desechos municipales, desechos municipales, cremaciones, etcétera, que pueden estar emitiendo, además de otros gases que ya conocemos, como el CO2, el monóxido de carbono, los óxidos o el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, los gases de nitrógeno, vamos a estar, uno de los elementos que podemos estar incorporando al ambiente es el mercurio. Y aparte, como desechos líquidos y sólidos, nosotros podemos disponer en un determinado lugar ese metal, bien sea en forma de una de sus sales solubles de mercurio o en una de sus sales, o de sus sales, no, en una de sus formas orgánicas de mercurio, que pueden ser desechadas a los sistemas acuáticos y pueden entonces van a ocasionar luego cadena trófica y con eso alcanzar el consumo o la ingesta por el ser humano. Ok, entonces, de acuerdo a lo que les he comentado hasta ahora, nosotros podemos establecer o podemos decir que el mercurio es un elemento que ha estado en estudio porque es un metal altamente tóxico, porque se bioacumula y biomagnifica, y esto trae consecuencias a la hora de consumir los alimentos en lo que ocurre esto, y ocurre también una perturbación del medio ambiente en comparación a lo que debería estar presente en un ambiente pristino o un ambiente no intervenido. Fíjense acá, las características químicas del mercurio, bueno, tenemos que es un metal plateado, líquido. El mercurio tiene su nombre debido a un dios que se hace o que se habla de rapidez, habla de un dios que se es caracterizado como por la rapidez. Entonces, tienen esa similitud con este elemento. Tiene una tensión superficial muy, muy alta que hace que se presente en forma de gotas aisladas. Una configuración electrónica que, bueno, le permite tener estado de oxidación principalmente como +1 y +2, esos dos estados de oxidación para formar las distintas sales. Producto de que se llega a una estabilidad al tomar esos dos electrones que tengo en la última capa de la configuración electrónica de dicho elemento, y ya luego la energía de ionización para yo sacar otro electrón de esa configuración de ese átomo es bastante difícil. Entonces, tengo ese aspecto, tiene una densidad muy alta, estamos hablando de una densidad de 13.5, una solubilidad en agua muy baja y una presión de vapor que es la que permite que el mercurio se encuentre como estado líquido. Siendo un metal, él está como estado líquido. Como ya les comenté, existe en dos estados de oxidación principales, +1 y +2,
y existen 7 isótopos estables de mercurio, siendo el más abundante el mercurio 202 con un porcentaje de abundancia de 29,86%. Las formas de encontrar el mercurio, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, es en vapor metálico y mercurio, vapor metálico y mercurio líquido y elemental unidos a minerales que contienen mercurio en sólido, iones en solución o unidos a compuestos iónicos, a sales inorgánicas y a compuestos orgánicos, complejos iónicos solubles, compuestos orgánicos no iónicos gaseosos o disueltos, y unido a partículas como lo son la materia orgánica o inorgánica mediante absorción iónica, electrofílica o lipofílica por la afinidad que tenga con alguno de los grupos funcionales, en el caso de la materia orgánica, o si estamos hablando de la materia mineral, principalmente los minerales arcillosos o los oxidróxidos de hierro aluminio, podemos tener la absorción de ese elemento, de ese metal en su forma iónica dentro de alguna de esas fases presentes en el sistema. Bien, acá tenemos algo de lo que nunca podemos olvidar cuando estamos trabajando con la química de un elemento, que son los diagramas o es el diagrama de HPH, donde vemos el pH que vamos desde sistemas que son más ácidos a más básicos y más reductores a menos reductores. Aquí estamos hablando de aguas un poco con... Profe, no le escuchamos esta lámina. ¿Podría repetirla, por favor? Dejamos de escucharlo, profe. Ok, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, pero ya no vemos su pantalla compartida. Ajá. Sí, no sé qué pasó, que se desactivó el... Bueno, podría volverla a compartir y Ya ahí la proseguir estoy con... compartiendo, ya ahí la ven. Sí, ahora sí, Allí ven, profe, disculpen. buenísimo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la química del mercurio, como les digo, tiene que ver o tenemos que tomar en cuenta cómo se encuentra el mercurio en la naturaleza, en qué estado de oxidación está o cómo está, producto de esos factores tan importantes como son la concentración o la actividad, mejor dicho, la actividad de los hidrogeniones en el medio ambiente y esa capacidad redox, contenido de oxígeno que tenemos en el sistema natural. Muy bien, dentro de esto de la química del mercurio, como les decía anteriormente, el mercurio puede estar asociado a formar complejos dentro de la materia orgánica, bien sea particulada o disuelta, teniendo enlaces con los grupos carbono o con grupos radicales con azufre, y también puede estar formando enlaces o estar formando complejos también con oxidróxidos, en este caso son guetitas, y son diferentes modelos los que existen para la formación de estos complejos. Y en este caso, bueno, son dos modelos para la interacción del mercurio con la materia orgánica, como les dije, bien sea disuelta o en forma de partícula, que puede preservar o puede retener el mercurio. Bien, dentro de todo esto hay que hablar de que el mercurio existe en el planeta de forma natural, y de forma natural va a estar relacionado con una de las fuentes, es la emanación de mercurio, de vapor de mercurio, a través de las emisiones volcánicas.
donde ocurren los procesos que se muestran acá, así como se liberan diferentes gases tipo cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, también se libera mercurio. Va a ocurrir que este elemento se va a dispersar por el viento, se puede adherir a partículas, puede ocurrir la condensación y coagulación y por ende luego la sedimentación y la dispersión por la gravedad. Esto va a ocurrir con todo eso que estamos añadiendo a la atmósfera que ya conocemos o que es quizás más común para nosotros, como lo es el dióxido de carbono, pero también puede ocurrir con el mercurio. Y una de las fuentes naturales son los volcanes o la actividad volcánica. Además de ello, bueno, dentro de esta parte, fíjense que tenemos aquí un aerosol. Imaginémonos que tenemos acá una gota, el mercurio puede ocurrir absorción o desorción en esa superficie química que está siempre interactuando o está haciendo, digamos que está recibiendo energía solar y que allí pueden ocurrir procesos de ese mercurio que estamos emanando y podemos tener reducción u oxidación del mercurio. En esas fases químicas que tenemos otros componentes orgánicos, podemos tener sulfatos, amonio, etcétera, que muchas ya están en su estado acuoso, el mercurio puede estar siendo absorbido o desorbido dependiendo de las condiciones del medio, del sistema, y puede fijarse a esos aerosoles. Y de hecho puede desplazarse grandes distancias a lo largo de lo que es el planeta Tierra. Entonces puede ocurrir que existen emanaciones de mercurio que ocurren en uno de los hemisferios y aparezcan parte de estas en otro de los hemisferios, producto de ese movimiento que existe dentro de la atmósfera, esa dinámica de la atmósfera. Además de ello, fíjense que tenemos en este diagrama de flujos de mercurio en la atmósfera, me disculpan que algunas láminas van a estar en inglés, pero es un inglés sencillo y no me interesa más el gráfico que otra cosa. Tenemos que el mercurio puede entonces estar en la fase gaseosa, que puede luego, es emitida y puede ser depositada, se puede oxidar, fíjense que aquí estamos pasando de mercurio 0 a mercurio 2 más, puede interaccionar y puede pasar a fase acuosa, se puede reducir formando otra vez mercurio 0, puede interaccionar con grupos de azufre, puede interaccionar con partículas u otros componentes en ya la parte mineral y acumularse en precipitaciones y en las fases de aerosol, que también la salida de esto va a ser la depositación. Entonces, tenemos entrada del mercurio al sistema atmosférico y tenemos una salida, y esa salida va a ser la depositación húmeda o seca por precipitación o depositación seca por, valga la redundancia, la depositación o sedimentación de partículas o de material particulado atmosférico. En el año 2010 se tiene esta imagen de cómo es el mercurio en la atmósfera o cómo es la concentración de mercurio en la atmósfera. Entonces vemos que existen algunas zonas donde ocurre una mayor emanación de mercurio y está dada porque las emisiones o las fuentes están principalmente cercanas a esos puntos. Muchos de esos puntos es donde ocurren actividades mineras o hay actividades de combustión de combustibles fósiles. Entonces, fíjense cómo los colores rojos nos indican las mayores concentraciones. Fíjense que nosotros aparecemos por acá, al sur, aquí con unos punticos rojos acá, hacia el lado donde ocurre también la parte de minería, en esta parte. Y bueno, esa es en parte o lo que se considera la distribución para ese año. Y no ha habido tampoco mucha variación en cuanto al cambio, quizás en cuanto a valores, más allá de en cuanto a composición, perdón, en cuanto a distribución. Ok. Dentro de la fuente natural tenemos los minerales que forman parte de la corteza terrestre. Tenemos grandes mineralizaciones a nivel mundial de distintos sulfuros. Una de ellas es el mineral, una mineralización por el mineral cinabrio
que es el sulfuro de mercurio, pero así como está el cinabrio, hay otros sulfuros de mercurio que están en menor proporción. Este es el que más se explota y es el que hay, digamos que una abundancia mayor dentro de lo que corresponde a la corteza en cuanto a la parte mineralógica. Fíjense que el KPS de los sulfuros tiene un valor muy bajo. Estamos hablando de 2 por 10 a la menos 32, lo que representa que por cada 100 mililitros de agua yo puedo disolver 1,04 por 10 a la menos 25 gramos de ese mineral. O sea, si uno lo ve desde este punto de vista, uno dice, bueno, el mercurio que está en el cinabrio o en esas grandes minas de cinabrio no van a representar un potencial problema a la naturaleza. Y no lo van a representar porque su solubilidad es baja. Pero lo que debemos revisar era lo que yo les mencionaba anteriormente en esas condiciones de cómo es el pH y el LH, porque si yo tengo, por ejemplo, condiciones oxidantes, voy a lograr oxidar este mineral y bueno, voy a generar sulfato, de ese sulfuro lo voy a oxidar a sulfato y voy a tener el mercurio disponible que puede ir a los sistemas acuáticos y puede ser transformado. Entonces sí puede generar problemas considerables dependiendo cómo sea el tratamiento cuando se explota este tipo de minerales o de menas. De hecho, si son menas donde yo trituro el mineral y lo coloco a cielo abierto con ya el material triturado, hago pilas y las coloco a cielo abierto, eso lo que me va a generar es una mayor interacción con los agentes meteóricos, tengo mayor área superficial porque trituré el material, tengo condiciones oxidantes que son las que prevalecen en la superficie de la Tierra y puedo con eso entonces generar tanto drenajes ácidos de mina y puedo liberar este metal tan peligroso, llegando a tener pH en el sistema de 3, 2.5 y además estar liberando mercurio. Entonces, es importantísimo que tengamos como aspectos a considerar cuando estemos trabajando la geoquímica ambiental, en este caso del mercurio, pero puede ser con cualquier otro elemento, a la variabilidad en la composición de las rocas, o sea, a los ensamblajes mineralógicos que sabemos que son heterogéneos y que en cada punto de la corteza terrestre, comparado con el promedio global de la corteza continental, o menos utilizado, a menudo utilizado, perdón, nos puedan servir de valores de referencia y tener en cuenta siempre que existe un fraccionamiento natural de ese elemento. ¿Por qué? Porque ese material rocoso contiene un mineral y ese mineral contiene el elemento. Entonces es roca, mineral, elemento químico, que están pasando por una serie de procesos como lo son la meteorización, la pedogénesis, la erosión, entre otros procesos que me pueden modificar el comportamiento y la especie química que yo voy a conseguir en el sistema natural. De allí que sea importante cuando se realiza un estudio de geoquímica ambiental de un elemento en particular, entonces es determinar cómo es la litología de la zona, cuáles son las características litológicas, cuál es la composición mineralógica, el tipo de roca, los minerales que están presentes y ver si el elemento objeto de estudio ambiental está presente en el sistema natural y si está presente cuantificarlo y saber cuál es esa línea base. Dentro de la concentración que menciona Turaican y Woodepol en el 61, fíjense que plantean, de acuerdo al tipo de roca, presentan distintos tipos de rocas acá, ígneas ultra básicas. Cuando les dicen 0,0x acá en esta tabla, la X lo que me representa es un número que puede variar muchísimo, pero el orden está allí, está en ese decimal. Rocas basálticas con un 0,09, granitos con un 0,08 ppm, las sienitas están en el orden del segundo decimal, arenisca 0,4, lutita 0,03, caliza 0,04, carbonatos 0,0 segunda decimal, y las arcillas en sedimentos marinos serían las que tienen una concentración de mercurio mayor, porque estamos aquí hablando de este primer decimal en conjunto con los otros. Aquí esto está intercambiado. Las lutitas son las que tienen el 0,4 y las arenicas el 0,03, disculpen allí. Y eso tiene que ver con la absorción del elemento dentro de los minerales de arcilla presentes dentro de los
de minerales arcillosos que luego se convierten por los procesos de diagénesis y litificación en rocas como lutitas. Entonces, importantísimo tener en cuenta que cuando yo voy a hacer un estudio del elemento de interés, si estoy en geoquímica ambiental o en cualquier otra área de la geoquímica, es importante revisar lo que es la geología de la zona y determinar si existe alguna fuente natural del elemento en cuestión. En este caso, bueno, el mercurio, como lo ven, puede estar asociado a los distintos tipos de roca que conocemos o sedimentos en menor o mayor proporción. Ojo, si yo tengo a lo mejor acá una mineralización de sulfuro tipo las minas de Almandén, la concentración de mercurio obviamente va a dar un valor muy, muy alto. Entonces yo debo tener esa consideración. Ahora bien, así como están las fuentes naturales, están las fuentes que no son naturales, las fuentes que son intencionales en muchos casos y que son las generadas por el hombre, bien sea en plantas de desechos químicos, en la parte médica, en las explotaciones mineras, en los procesos de combustión de combustibles fósiles tipo carbón, que es muy importante las emanaciones de mercurio por combustión de carbón, el uso de mercurio ya en lámparas o en pilas, que luego van a ser desechadas a nivel de desechos domésticos, municipales, y bueno, la extracción que ya sabemos de oro y la minería artesanal que utiliza en parte el mercurio para amalgamar el metal. Fíjense que en este gráfico tenemos, sacado del PNUD, tenemos que las emisiones de mercurio a nivel mundial, global, para el año 2010, están representadas de la siguiente manera. 37% correspondían a la extracción de oro artesanal y en la pequeña minería. 24% correspondía a la quema de carbón. 10% a la parte de metales no ferrosos. 5% a la producción de oro, 5% desechos, 9% a la producción de cemento, 4% otros usos y 4% que ya hay sitios contaminados que cuando se hace la removilización del material que está presente en esos sitios contaminados se vuelven, digamos, peligrosos porque el material puede migrar de un sistema a otro. Si nos vamos a América Latina, tenemos que la concentración el porcentaje de extracción de oro artesanal y en pequeña escala representa un 71% de lo que se emite de mercurio en América Latina y el Caribe. Un 11% de metales no ferrosos, un 7% en la producción de oro a gran escala, un 3% en la producción de cemento, un 4% en los desechos. Dentro de estos 4% aparecen lo que son las lámparas, los desechos médicos y todo esto, y un 4% de otras fuentes. Entonces vean que sigue gobernando el 71% de la minería de oro artesanal, incluso de algunas plantas, que utilizan el mercurio para los procesos químicos y que luego botan o desechan ese material a los desagües o a los océanos por facilidad, digámoslo de esa forma. Entonces, los ejemplos de usos de mercurio los podemos resumir en esto. Extracción de oro y plata, esto se ha dado durante siglos. Catalizador en la industria de la colonia, en la industria cloroalcalina, manómetros para medir y controlar la presión, termómetros, interruptores eléctricos y electrónicos, lámparas fluorescentes y amalgamas dentales. En algunos casos, muchos de estos, digamos que muchos de estos usos se han ido disminuyendo, sin embargo, están presentes aún. Todavía las lámparas fluorescentes, todavía la parte de termómetros, manómetros, en catalizadores, en la extracción de oro y plata, todavía el mercurio sigue estando presente dentro de esos, como esa fuente, esos usos que se le puede dar. Fíjense que tenemos acá un gráfico de la época preindustrial. Está expresado en mol por año, en una unidad de mol por año. Y fíjense que las emisiones naturales eran de 5, la depositación era de 5. Ahorita no me importa mucho que se fijen en la unidad, sino que vean los números. Aquí
teníamos que venía del continente un 0.3 a los océanos, ocurría una serie de reacciones que ya veríamos más adelante, parte se removía en el material particulado un 0.3, la parte oceánica que volvía a la atmósfera era un 3, había una depositación de un 3 en esto, un 98% era mercurio cero en el vapor como vapor metálico y un 2% estaba dentro de lo que es el mercurio como partícula o dentro de las partículas atmosféricas. Esto es pre-época industrial. Estamos hablando de 1800, aquí este estudio es 1850. Ya cuando vamos a la época industrial, fíjense que lo que antes era 5, que eran estas emanaciones naturales, sigue apareciendo la 5, pero ahora tengo un 20 unidades en esta unidad de mol, que estoy generando 10 a la atmósfera y estoy emitiendo 10 en el continente que va por distintas transformaciones. Y luego tengo 54 de esa mezcla de fuentes que está llegando a los sistemas marinos, que son los depocentros de todo esto, cuando antes llegaba simplemente un 18 o solamente un 18. Entonces, es evidente que el sistema o las actividades hechas por el hombre evidentemente están incorporando al elemento dentro del ciclo, dentro de ese ciclo natural que tenía el mercurio, estamos incorporando una cantidad de mercurio que se está transformando a lo largo del ciclo y que es ayudado con lo que les dije inicialmente, que es el ciclo hidrológico, y que la fuente potencial de que se mueva ese ciclo hidrológico es la energía solar. Igual acá tenemos entonces que la extracción de oro sigue generando o sigue siendo una de las fuentes principales de contaminación por mercurio, que aunque se ha tratado de erradicar por los distintos países, incluyendo el de nosotros, incluyendo nuestro país, no se ha logrado la erradicación de esta minería. Y en cuanto a eso, faltan políticas claras, contundentes, una legislación contundente que haga cumplir las normas y que trate de resolver este problema, porque eso se resuelve es con la parte política, o sea, con las políticas y con la legislación y que se haga cumplir las leyes, cosa que no ha ocurrido tanto en Venezuela como en otros países. Y otro aspecto importante que también ha estado marcado o que marcó a lo largo del tiempo la incorporación del mercurio al sistema natural, perdón, son las plantas de cloroálcali, que si no me equivoco, el profesor Lewis Valero lo mencionaba la semana pasada en su conferencia. Fíjense que son plantas tradicionales que emplean el proceso de celdas de mercurio para obtener cloro y sodio. Se producen simultáneamente mediante la electrólisis de agua salada tipo salmuera en una celda de mercurio. Entonces, por lo general se hace en zonas donde hay zonas salinas. Aquí supuestamente había plantas de cloroalcali en las zonas de Falcón. Luego todos esos desechos fueron enterrados y todo aquello, y eso se generó o pudo generar una cierta contaminación de dicho elemento, por dicho elemento, mejor dicho. Esta es la reacción que tenemos en las plantas de cloroalcali. Fíjense que tenemos una zona donde entra la salmuera, tenemos obviamente la transformación o vamos a tener amalgamamiento de ese sodio con el mercurio que estamos incluyendo en el sistema, y eso luego va a pasar a otra cámara donde el sodio va a ser liberado del mercurio, recuperado, y este mercurio realmente se va a desechar. O sea, lo pueden reciclar o desechar. En muchas zonas se ha visto que luego de un tiempo siempre hay pérdidas de mercurio, siempre hay parte que se desecha y parte que llega al medio ambiente. Entonces tenemos que esta amalgama de sodio-mercurio pasa a mercurio líquido, luego aquí tenemos el hidróxido de sodio, también se libera hidrógeno en este proceso de plantas de cloroálcali, que en Venezuela en su momento se dice que hubo en algún momento esta actividad y que generó contaminación por mercurio. Entonces, otros ejemplos de usos de mercurio.
como compuestos químicos. Por ejemplo, en baterías, en biocidas, en la industria de papel, pinturas o en semillas, se agregaba mercurio, compuestos con mercurio para la protección de las estructuras, en el caso de las pinturas, para que no se llenaran de hongos, se utilizaba esto. Como antiséptico en productos farmacéuticos se ha utilizado como reactivos para el análisis de laboratorio, en catalizadores, en pigmentos y colorantes muy antiguos. En la antigüedad se utilizaban, se generaba el rojo vermellón, que era, lo utilizaban en muchos lugares las damas para maquillarse, para pintarse. Eh, Como detergentes, el uso más antiguo, los explosivos también es un uso muy antiguo. Bueno, y al principio el mercurio lo utilizaban los alquimistas. Los alquimistas se basaban en esa parte filosófica de que el mercurio lo podían transformar en un metal precioso, como era el oro. Y entonces se hacía la analogía de que si yo puedo pasar algo como el mercurio a un metal precioso, que un metal como el oro es resistente a todo y lo veían como, como el metal o el elemento más resistente a todo, entonces si de alguna manera yo conseguía pasar mercurio a oro, yo podría también luego, si consumía mercurio con otras cosas, podría también entonces llegar a tener eso de esa vida eterna, digámoslo de esa forma. Y muchos emperadores chinos cayeron en ese aspecto, de que consumían mercurio con otras cosas en función de buscar esa vida eterna, que obviamente no se dio, más bien ocurrió lo contrario. Ok, ya cuando entonces el mercurio, ya nosotros vimos cómo se incorporó el mercurio en la atmósfera. Cuando lo tenemos ya en la parte, digamos, de los suelos y sedimentos y los cuerpos de agua, tenemos distintas partes. En el suelo tenemos que puede ocurrir la volatilización, parte va a venir de la atmósfera, parte se puede volatilizar. La vegetación puede absorber mercurio a través de sus raíces. De hecho, una de las técnicas para recuperar o para eliminar mercurio de algunos suelos es la fitorremediación, el utilizar algunas plantas con unas propiedades características para absorber el mercurio, concentrarlo y luego tratar esas plantas. La solución puede pasar, entonces en solución puede pasar a sólidos, puede precipitar, puede formarse en los complejos, bien sea con compuestos con ligandos orgánicos o con aniones. Aquí les colocan tipo fluoruro, sulfato, fosfato. Puede absorberse al humus, a la materia orgánica, a las arcillas, y estas transformaciones tienen lugar dentro de lo que puede ser el suelo o el sedimento, y mucho de esto luego puede ser lavado y llevado a las aguas de drenaje de ríos o a las infiltraciones y entrar en contacto con las aguas subterráneas. De esta manera entonces ingresa el mercurio del que hemos estado hablando dentro de lo que corresponde a los suelos y sedimentos, porque podemos tratarlo así. Fíjense que acá tenemos los tres compartimientos. Tenemos un compartimiento, el aire, la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera, específicamente la pedósfera, que era la que les decía que estaba relacionada con lo que correspondía a los suelos. Entonces, en esta zona vemos el conjunto de reacciones que ocurren. Fíjense que yo puedo tener mercurio metálico que puede pasar al agua y puede pasar a la atmósfera. Este mercurio metálico en la atmósfera puede pasar a mercurio 2+, se puede oxidar. Luego, este mercurio 2+ oxidado puede precipitarse, bien sea precipitaciones secas o húmedas, y pasar nuevamente a los sistemas acuáticos. Ya cuando voy a la presencia del mercurio 2+ en sedimentos o suelos, dependiendo de las características y del material que esté presente allí, puedo formar complejos orgánicos e inorgánicos o formar compuestos de sulfuro si estoy en un ambiente reductor enriquecido en ácido sulfídrico. A su vez, este mercurio puede generar o puede pasar por la acción de bacterias sulfatorreductoras y ferroreductoras y llevar este mercurio 2+ a metilmercurio. Y luego podemos pasarlo a dimetilmercurio, siendo esta especie de metilmercurio una de las especies más peligrosas que existen
en la naturaleza, porque la absorción del metilmercurio con algunas proteínas que tenemos en nuestro sistema es muy rápida. O sea, el enlace que puede existir entre el carbono, incluso el mercurio, con carbonos, grupos carbonos, nitrógeno o grupos que tengan radicales de azufre que estén presentes en alguna proteína, puede incorporarse dentro de las mismas y puede cambiar la función de la misma y generar los problemas que habíamos visto anteriormente. Aquí es unos valores que se tienen de referencia. Fíjense que aquí se dice que tenemos 10 miligramos sobre kilogramo como referencia para la parte de suelo, 0,01 miligramos por litro para la parte del agua, y en un valor promedio estimado que se usa mucho acá en Venezuela como para referencia son 80 ppb de mercurio si es un sistema que no está siendo intervenido. Pero si comparamos 80 ppb con 10 miligramos por kilogramo, la diferencia es abismal. Entonces, una cosa es lo que aceptan las legislaciones y otra cosa es lo que está en los sistemas naturales. Nosotros tenemos legislaciones muy atrasadas que deben actualizarse porque, bueno, ya todo ha ido evolucionando y debería generarse números más reales que estén en pro de la salud pública. Esto ocurre en la parte celular. Tenemos los compuestos de mercurio que se asocian a la parte del azufre por acción de las bacterias en la célula, por acción de las bacterias sulfatorreductoras. Yo puedo generar metilmercurio asociado a grupos que luego pueden combinarse, como les hablaba, con otros enlaces, pueden formar enlaces con grupos funcionales tipo tioles, etcétera, y tener esa estabilidad del metilmercurio, que es el más peligroso. Aquí tenemos un gráfico que representa el ciclo del mercurio. Fíjense que tenemos las líneas rojas, nos corresponde a la influencia o lo que viene dado por la parte antropogénica, la flecha naranja, la parte natural, y la flecha que está entre roja y naranja a las reemisiones y a la removilización del elemento. Entonces, fíjense que el aporte que tenemos natural, esto está dado en toneladas, de 80 a 600 toneladas es geogénico o litogénico. De 600, menor a 600, geogénico en la parte de los fondos marinos en la fumarola. Y antropogénico tenemos 2000. Tenemos en la mezcla de removilización 2950, de 2000 a 2950. Aquí en el continente de 1700 a 2800. Entonces es bastante considerable la incorporación de mercurio producto de la removilización del material que ya ha sido depositado. Es uno de los que tiene mayor, digamos que representa mayor cantidad dentro del ciclo del mercurio. Cuando digo esto de removilización, es que, bueno, ya una empresa, por ejemplo, tiene sus pasivos ambientales y por alguna razón ese material fue inestable, la empresa no tomó, la industria no tomó los correctivos ambientales correspondientes y dejó que ese elemento se movilizara y llega nuevamente al ambiente. Entonces, eso es lo que hablamos cuando digo removilización, que es muy grande los efectos que tenemos de removilización. Aquí tenemos otro ciclo y nos habla de ahora tres cosas importantes. Hablamos de que el azul oscuro, estamos hablando de natural, de origen natural. Preindustrial, tenemos este azul que es un poco más claro. Y industrial, tenemos esto que es mucho más claro. Y fíjense cómo vamos cambiando en los sedimentos marinos. Tenemos que la fuente natural en los sedimentos marinos está generado por la actividad hidrotermal. En la superficie, la parte más superficial, digamos, de los océanos, tenemos entonces, bueno, parte de lo que se viene por este aporte hidrotermal, tenemos un transporte vertical que es dado por la parte preindustrial, pero ya fíjense cómo tenemos que esta barra
del material relacionado con aporte industrial aumenta muchísimo y viene de que es incorporado, bien sea por la parte del particulado atmosférico, así como también viene incorporado por las actividades que ocurren en la zona crítica, que ya dijimos que esa zona crítica era esa zona que está en la superficie terrestre, donde se da la interacción de las 4 geosferas: atmósfera, hidrósfera, biosfera, litósfera y además esa quinta geosfera que les nombré, que es la antropósfera. Muy bien. ¿Qué deberíamos buscar nosotros o los distintos países? Fíjense, Dinamarca, un país bastante pequeño en comparación con muchos de los países que tienen problemas de mercurio, y a través de distintos estudios esto estaba en toneladas métricas, esto a partir de distintos estudios y el seguimiento y el monitoreo constante, se pueden hacer balances de masa de lo que va entrando y lo que va saliendo del sistema. Así vemos cuál va a ser la acumulación en reservas, qué es lo que está presente en los rellenos sanitarios, cuál es la emisión al medio ambiente y cuál es el consumo, o sea, qué es lo que se está usando, bien sea por uso intencional, por la parte natural, por el reciclado, cuál es el consumo. Y este tipo de diagramas, que son los balances de masa, son los que nos permiten luego tomar decisiones, o lo que les permite tomar decisiones en la parte política, la parte médica, de qué acciones tomar para ver dónde se puede minimizar y que lleguemos a unos límites o a unos consumos bastante bajos y a una inmovilización del metal una vez que ya está en el ambiente. Eh, para el análisis de mercurio, el análisis químico de mercurio, se ha hecho que se tiene que en la legislación, la venezolana y en otras legislaciones, son datos muy gruesos, y es porque no se ha actualizado esas normativas en función a la disponibilidad o a la evolución que ha tenido la química analítica. Siempre la evolución de la química analítica va con la parte de la evolución instrumental. Entonces, si cada vez estamos generando equipos con una mayor sensibilidad, con un límite de detección más bajo, o sea, podemos hacer mediciones más reales en los sistemas naturales y saber y no decir, por ejemplo, que el límite, bueno, yo acepto algo que esté por debajo de 10 ppm, pero es porque la técnica en el momento que tenía disponible me podía permitir medir 10 ppm. No, si ya yo tengo técnicas que miden a lo mejor a nivel de partes por trillón ese elemento, entonces yo puedo tener una mayor precisión y exactitud a la hora de establecer límites y ver en qué momento él se convierte perjudicial. Además de eso, no es solamente analizar el mercurio como el mercurio total, porque ya vimos que existen especies que son más contaminantes con respecto a otras, como el metilmercurio. Entonces, es allí donde se hace importante realizar extracciones secuenciales que nos permitan conocer la especiación del elemento químico, en este caso el elemento mercurio, que esos protocolos están bien especificados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y están bien validados. Y bueno, aquí les coloco, por ejemplo, les coloco un caso, por ejemplo, de una de las metodologías utilizadas donde vamos a ir separando y generando lo que es el mercurio móvil, el mercurio semimóvil, el mercurio no móvil, y de allí podemos ir haciendo estos análisis a estos extractos y tener una mayor, eh, digamos que una concentración más fiable en cuanto a lo que es el mercurio que va a estar biodisponible, porque a fin de cuentas lo que me interesa también es la biodisponibilidad del elemento que estoy estudiando. En el caso del mercurio me interesa conocer, de acuerdo a lo que vimos, las especies que son muy solubles. O sea, estas especies de mercurio móvil me interesa conocerlas, sobre todo la parte de mercurio orgánico con el metilmercurio, que es un compuesto que se asocia muchísimo a la parte grasa, a la parte lipofílica, tiene un comportamiento lipofílico, se va hacia los compuestos orgánicos presentes en los seres vivos, como les decía, en las proteínas, y que puede generar grandes efectos perjudiciales.
De allí entonces a todo esto que sea importante tener un valor verdadero que sea de fondo geoquímico, que es la abundancia de ese elemento en un material terrestre estéril y que solamente me refleje los procesos naturales. Esos procesos naturales son la meteorización, la pedogénesis, la erosión, eso. Una vez que yo tengo determinado ese aspecto, bueno, voy a ver si existe una anomalía por la desviación de esos patrones geoquímicos normales, entre comillas, para una determinada área. Y eso lo hago con un tratamiento estadístico. O sea, yo puedo ver en una zona si existe una anomalía de ese elemento en interés, en este caso el mercurio, pero debo partir de tener un valor de fondo geoquímico. Por ejemplo, este es un mapa de China donde tienen su mapa de línea base para mercurio. Y fíjense que va desde 0.5 hasta aproximadamente 26.000, si no me equivoco, microgramos por kilogramos de mercurio, que son las zonas más oscuras. Entonces, este es su mapa base, su línea base de mercurio. En función a esto, si yo hago un nuevo estudio, esto es 2008-2012, si yo hago ahorita un estudio en el 2020, yo puedo comparar con estos valores y ver si ha existido modificación y puedo generar factores de enriquecimiento, ver cómo era la relación entre el mercurio de esa época con respecto a esta. No quiere decir, ojo, que en esta parte el mapa que ellos tienen como línea base no quiere decir que no haya efecto antrópico, porque puede haber efecto antrópico en una zona y te dicen, determina la línea base de ese sistema. Bueno, tú tienes que determinar cómo estás encontrando el terreno, cómo estás encontrando la zona de estudio. Determinas esas concentraciones y a partir de allí será tu línea base para trabajar en estudios posteriores. Lo más adecuado sería trabajar en un sistema que esté prístino, pero si ya el sistema está intervenido, tú puedes obtener una línea base. Esa es tu línea base porque ya él está en ese nivel de contaminación, digámoslo de alguna forma. Entonces, bueno, luego nos ayudamos con esos mapas geoquímicos de distribución y vemos las distintas anomalías y entonces estas anomalías nos ayudan a tomar decisiones. Y va un poco también con lo que hablaba el doctor Gibran en su ponencia de de geología médica, la parte médica. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos un sistema de salud donde hubiese una estadística de la mortalidad de las enfermedades que se tienen en una determinada zona y tenemos un mapa un mapa a nivel de problemas de salud con un mapa de los distintos elementos químicos y hacemos una correlación, podríamos llegar a establecer, mira, la gente que está muriendo en esta zona por una determinada causa, por sistemas, no sé, por problemas en el sistema cardiovascular, fíjense que es donde hay una anomalía de mercurio o donde hay una anomalía hasta de calcio, de otro elemento que a lo mejor nosotros pensamos que no es contaminante y sí lo es. Entonces, es importante la relación, una vez que yo tengo esto graficado en el sistema, si pudiese ser comparado con la parte de salud. En Venezuela los registros de la parte de enfermedades a nivel de mortalidad, morbilidad, es muy escaso lo que hay presente, pero sería la idea. Entonces, fíjense, nosotros hemos hablado de que existe bioacumulación y biomagnificación del mercurio. ¿Por qué? Bueno, porque ese mercurio que es incorporado al sistema natural por distintos procesos, de acuerdo a la acción de bacterias sulfato reductoras o ferroreductoras, pueden generar el metilmercurio. Este metilmercurio se puede acumular en las algas, en algunos invertebrados. Estos invertebrados son consumidos por peces pequeños, los peces pequeños por peces más grandes, incluso por peces más grandes, e incluso en el Ártico por mamíferos, tipo los osos polares, que pueden tener gran cantidad de mercurio, de concentración de mercurio, producto de que consumen grandes peces, o las ballenas. Entonces, todo esto nos da la bioacumulación porque ellos acumulan, los organismos acumulan este mercurio fijándolo en algunas de sus estructuras, las estructuras biológicas, y luego lo vamos biomagnificando porque
Especies más pequeñas van consumiendo, especies más grandes van consumiendo las especies pequeñas hasta generarse una biomagnificación. Esta biomagnificación del mercurio viene dado por esta forma. Si lo tenemos un poquito más, lo queremos ver un poco más explícito aquí en este dibujo, fíjense. Aquí tengo las líneas rojas, son los flujos de mercurio a través de las fuentes de comida. Esto es la línea gris, la producción primaria, y la línea negra es la parte de excreción. El pez puede excretar parte de esto puede llegar a la materia orgánica particulada, a la materia orgánica disuelta y se puede sedimentar. Las bacterias son las que me van a generar el metilmercurio. Esto puede ir al fitoplancton, el fitoplancton o el fitoplancton, luego zooplancton y protozooplancton. Esto puede ser consumido por estos peces que en algunos casos son peces pequeños, peces jóvenes que van a ir aumentando de tamaño, pero estos peces pueden estar siendo consumidos por peces mucho más grandes. Ok. Fíjense. Y la importancia del estudio de todo esto va en que nosotros a nivel mundial somos bastante consumidores de pescado. Las zonas más en verde o más oscuras son las zonas que consumen mayor cantidad de pescado. Entonces se habla de que hay que tener un mayor control, porque ya se ha visto que grandes concentraciones de mercurio se encuentran en los peces. Y esto va dado porque, como les decía anteriormente, recuerden que los depocentros finales del mercurio, en cualquiera de sus formas, van a terminar siendo los océanos. Y eso es lo que va a hacer que los peces que están presentes allí, en los sistemas marinos, consuman ese mercurio y, bueno, sean entonces incorporados al sistema. Y nosotros, fíjense que estamos aquí en un verde oscuro, comemos bastante, estamos como entre un 15 o un 20 kilogramos por persona por año. Entonces, es bastante importante el hecho de que la FAO se ha también dedicado mucho al estudio de esto y a la parte de mercurio por el consumo de que el pescado es un alimento que está en la dieta del ser humano. Entonces, y es la fuente de mercurio que tienen. Fíjense cómo puede ir el mercurio, ya lo hemos visto en algunas partes, pero vamos a verlo ahorita en este diagrama. ¿Cómo puede ir el mercurio? Tenemos tres fases: absorción, depósito y excreción al ser humano. Por absorción puede ser por las vías respiratorias, la inhalación, la forma de mercurio de un 80%. Por la ingesta como sales inorgánicas y orgánicas, el orgánico representa un 80%. Y por la piel, que todavía es algo que no está bien así, no es que sea una incorporación tan clara, pero sí ocurre. Y fíjense que esto va a ir hasta la parte gastrointestinal, al encéfalo, en un 7%, a los pulmones, a la sangre, y ya cuando va a la sangre pasa al encéfalo, obviamente, a la parte gastrointestinal, a los riñones, al hígado, a los músculos. ¿Y cómo lo puedo excretar o por dónde se excreta? Bueno, el riñón y el hígado son los que van a excretarlo a través de la orina, las heces. Se puede excretar por el cabello y por las uñas también. Puede excretarse en la piel por el sudor. Puede excretarse en parte por la saliva. Un estudio rápido de mercurio para ver a una población si está contaminada o está haciendo efecto de la contaminación por alguna fuente puntual allí, es tomar una muestra de cabello, de la raíz del cabello, y analizarla y ver cuánto de mercurio tiene en ese compuesto, en esa muestra de cabello, y ver si existe contaminación. Otra es la orina, que se hace en función de la determinación del mercurio, se hace relacionándolo con la creatinina, que es uno de los desechos que se genera allí por la parte de los riñones. Y bueno,
las uñas es un poco más escaso y la sangre sí se analiza con frecuencia. Pero entonces fíjense que cuando todo esto llega a la sangre, puede pasar entonces a el encéfalo, podemos tenerlo aparte en los pulmones, en los riñones, que eran lo que yo les comentaba al principio, que eran los grandes problemas que teníamos con el mercurio a nivel de salud, que se generan problemas muy serios a nivel del sistema nervioso central y es lo que ocasiona que él sea bastante nocivo y que genere daños irreversibles, sobre todo ya cuando una mujer embarazada está expuesta al uso de mercurio, que es lo que ha pasado en distintas poblaciones, ya el feto y el bebé, cuando nace, viene con problemas. Y ya o sea, ya esas generaciones vienen ya con una serie de problemas que van a ir arrastrando generación tras generación. Entonces, fíjense, por el vapor de mercurio puede ingerirse o sea, viene por vía respiración a los pulmones y puede llegar al cerebro. Por la alimentación, el metilmercurio es lo más común, puede llegar a la sangre, al pulmón, el cerebro y riñón. Y el mercurio líquido, bueno, por la piel y puede ir a la sangre. Digamos que el metilmercurio es es la especie que tiene una vida media biológica en el organismo mayor. Hablamos de 110 a 190 días. Es su vida media biológica en el organismo, es bastante. Allí puede hacer en ese tiempo desastres incorporándose o alterando alguna de las proteínas o enzimas que están realizando alguna función fundamental en el organismo. Y aquí es una tabla resumen del efecto del mercurio. Fíjense que aquí está la vía como se inhala y la toxicidad. Y vean que aquí lo que me interesa es que bien sea metálico elemental, inorgánico o sales de mercurio, orgánico o metilmercurio, todos primer y segundo, digámoslo así, que lo que afecta es el sistema nervioso central. La parte renal, sistema nervioso central, la parte renal, sistema nervioso central, la parte cardiovascular. Y aquí es donde vamos a lo que se conoce como la enfermedad de Minamata, que terminó en un convenio de Minamata y que es muy sonado. Minamata es una bahía en Japón que estaba cercana a una planta donde se utilizaba el mercurio como catalizador para generar cloruro de vinilo y generar luego plásticos tipo PVC. Y también tenían otras cosas de papel, generaban una fábrica que tenía una serie eran varias cosas las que estaban generando, eso estamos hablando de los años 1950 más o menos. Y esto generó un problema de salud enorme, que fue lo que hizo que el mundo se volcara a generar programas en el estudio ambiental del mercurio, producto de la contaminación considerable que hubo en esta zona. La gente de Minamata, de la bahía de Minamata, se alimentaba de los peces que estaban presentes allí. Y muchos de los desechos de la industria que se generaban allí eran desechos de mercurio en fase soluble y metilmercurio incluso. Ni siquiera había que metilarlo, ya, o sea, en el sistema. Ya en muchos casos pasaba como metilmercurio. Y eso generó una bioacumulación y una biomagnificación y que todo el poblado de esa bahía consumía o el mayor consumo era de pescado. Entonces se empezaron a ver cosas como esta. Vamos a ver si lo puedo colocar, hacer que se vea. Eh, Déjenme quitar el lápiz. Ya va. Ya va. Denme un momento. Ok, profe. Ok. Vamos a ver si se logra ver ahí algo. Si se está viendo la imagen. No, profe, sigue como una ficha que dice. Ok, ahora sí inició. Ok.
fíjense que allí ese era el comportamiento que tenían los gatos en esa bahía. Un comportamiento que la gente no empezó a prestarle, no le prestaba atención, era un comportamiento con movimientos incoherentes, no tenían control de los movimientos que hacían y en muchos casos se lanzaban a los océanos y se suicidaban porque no había ese control de los movimientos y era porque estaban siendo contaminados con mercurio y estaban siendo alterado el sistema o siendo influenciado el sistema nervioso central y tenían esos movimientos que generaban esos contornos, esos saltos, digámoslo, si eran involuntarios, hasta llegar ya a una fase final donde morías, donde no podía hacer prácticamente nada. Entonces, fíjense allí cómo está con esa animal. Entonces, a partir de allí, ellos no le prestaron mucha atención a esa enfermedad que le decían enfermedad de los gatos. Lo mismo empezó a pasar con los seres humanos, con los seres vivos de allí, de los seres humanos de esa zona de la bahía de Minamata, y empezaron a tener malformaciones, movimientos involuntarios y toda una serie de efectos que, como ya leí en una de las primeras láminas, condujo a por lo menos unos 2.500, 2.400 personas que se vieron involucrados en esta y unas 1.400 personas murieron a causa de esto. En función de eso es que se firma el convenio de Minamata, donde lo firman más de 92 países, con el objetivo de disminuir el uso del mercurio y minimizar los efectos que este tiene. Se han dado otros casos también de impacto por mercurio, como lo que ocurrió en Irak, donde se agregó una especie de herbicida a unas plantas de trigo y ese herbicida tenía mercurio y era un compuesto orgánico de mercurio y también se generó problemas allí. Entonces, fíjense, a partir de todo eso se genera o se firma el convenio de Minamata, del que mucha gente habla porque mucha gente es parte de ello. Hay muchos organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, entre otros organismos, el PNUD, que tienen proyectos que financian el estudio de mercurio por la importancia o relevancia a nivel de salud pública. Y así hacemos un cierre de lo que es de cómo es el mercurio, la geoquímica del mercurio. Vimos que el mercurio existe en distintos estados de oxidación y que puede ocurrir de diferentes formas en las diferentes geosferas o en los diferentes compartimientos, atmósfera, aire, suelo y agua. Entonces vemos cómo el mercurio puede estar como mercurio 0, si lo oxidamos pasamos mercurio 2, podemos tener sales solubles de mercurio o puede asociarse a material particulado que va a depositarse vía húmeda o vía seca a los continentes. Este mercurio puede reducirse y puede generar, en este caso puede formar sulfuros de mercurio, puede metilarse formando el metilmercurio, el cual va a ser incorporado a la cadena trófica, generando también problemas a nivel de las proteínas que interaccionan con ese elemento, teniendo una generación de problemas en lo que es el sistema, el ser vivo, la salud pública, digamos. ¿Qué buscamos luego de todo esto cuando hacemos el análisis en geoquímica ambiental de un elemento? Bueno, ayudar en la gestión ambiental, que es lo que podemos hacer. ¿Cómo? Bueno, estudiando la zona donde está dándose el proceso de contaminación a través de la litología, el clima, el relieve, la hidrografía, la vegetación, y hacer la caracterización de esos desechos sólidos y líquidos, determinar las características químicas, el volumen y la toxicidad del elemento, en este caso el mercurio, para ver cuál va a ser la otra parte, que es el tratamiento de los metales a través de una vía química o una bioremediación o algún método que me permita remediar lo que en algún momento fue impactado a través de los proyectos de restauración, generación, otra vez de volver el ambiente que ha sido alterado a digamos, lo más parecido posible a lo que estaba antes de ser alterado. Y esto va también de la mano con información que le puede interesar a los entes que generan las políticas ambientales para actualizar los procesos o para actualizar lo que son las leyes, los decretos a través de la legislación y hacerlas cumplir y mejorar en esto
o disminuir el uso de este elemento. Fíjense que en el 2018 se genera la Red Venezolana de Investigación en Mercurio, que se denomina como REVIME, de la cual es presidente actualmente el magíster Adolfo Girón. Y lo que busca esto es lo que sigue el convenio de Minamata, es promover el fortalecimiento institucional, técnico y legal con el objeto de gestionar adecuadamente el mercurio en todo su ciclo de vida, desde su generación y uso hasta la disposición final de los desechos. O sea, tenemos que buscar de minimizar el uso de este metal a nivel mundial. Y cada uno de ellos debe participar, o sea, cada país, digo, debe participar. Y además de eso, dentro de cada país deben haber grupos multidisciplinarios, o sea, químicos, geoquímicos, biólogos, ecólogos, médicos, sociólogos, o sea, una serie de profesionales que cuando se integren generen políticas adecuadas y correctas para el mejoramiento del medio ambiente. Quiero terminar con esta frase que dice: envenena el ambiente y él te envenenará a ti. Y este es un monumento que está en la bahía de Minamata, donde se representan esas gotas de mercurio, características por su tensión superficial, y representan a las víctimas que murieron y que fueron expuestas a los daños ocasionados por esa planta grande que se llamaba Chisú, ubicada allí en la bahía de Minamata, y que generó un número considerable de muertos y alteraciones de gente que aún todavía tiene esos vestigios de esa contaminación por mercurio. Entonces, es tomar conciencia de eso, de que, como la frase dice, envenenas al ambiente y él te envenenará a ti. Con esto concluyo mi presentación. Gracias por su atención. Espero no haberlos cansado. Le doy otra vez las gracias al grupo de la APG de jóvenes profesionales, el grupo de la APG, el capítulo estudiantil de la UCB, a la Asociación Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la UCB. Bueno, otra vez felicitar a la doctora Liliana López por el homenaje que se le está haciendo, y bueno, como decía al principio, es un orgullo para mí participar en esta conferencia, ya que fui estudiante de la profesora Liliana y además de eso su tesista. Y a mis compañeros del Instituto de Ciencias de la Tierra, muchísimas gracias y estoy atento ahora a sus comentarios. Gracias, profe. Bueno, vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Ya hay varias en el chat. Recuerden que también pueden intervenir mediante levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Bueno, profe, Jesús Suárez menciona: excelente e interesante la presentación, profe. Felicidades y gracias por compartirla. Mi pregunta es la siguiente. En la figura del mapa mundi, donde aparecen las cantidades de mercurio en la atmósfera, ¿a qué se deben las mayores concentraciones en la costa oeste de Sudamérica? Específicamente entre Perú y el norte de Chile. Ok, bueno, saludos Jesús y espero que te encuentres bien. Gracias por tu felicitación. Allí hay una mezcla de cosas porque primero está la parte de las corrientes marinas y está de las corrientes de los vientos, y está también la parte de las temperaturas y cómo vamos cómo van las corrientes de los vientos. Además que está también la parte puntual, por lo menos al norte de Chile. En ese artículo leía que teníamos aporte de acción de la parte minera, producto de la explotación de un mineral con mercurio, y parte de ello siempre se explica es de cómo van las corrientes marinas yéndose más hacia la parte norte, porque fíjate que en esa figura la parte norte es la que está más enriquecida en mercurio, ojo, a nivel de emisiones en la atmósfera. Sin embargo, si hacemos un estudio de un mapa de emisiones, de concentración de mercurio en los océanos o en las superficies en la superficie terrestre,
es otra cosa, es otro el comportamiento. Pero se explica mucho en función a la parte de los vientos y a las fuentes puntuales que se pueden tener en algunos casos, incluso en volcanes. La parte del volcanismo es importante en algunas zonas que pueden llegar hasta varias decenas de kilómetros, parte de ese mercurio. Gracias, profe. El profesor John Manrique, excelente presentación. Carlitos, felicitaciones. Muy importante conocer y entender el ciclo geoquímico del mercurio y sus efectos en la salud. Un abrazo. Saludos, John, un abrazo y excelente tu presentación cuando nos hablaste del vanadio. Javier Salazar, saludos y un abrazo, profesor. Excelente presentación. Saludos, saludos, Javier. Yulimar, excelente presentación, muy completa. Saludos. Saludos, Julie. Manuel Moreira, Carlitos, padrino, muy buena tu presentación. El ciclo bioquímico del mercurio es complejo. Podríamos decir que la materia orgánica y los sulfuros como el de hierro, pirita, pueden considerarse sumideros de mercurio, siempre y cuando no sean alterados y o oxidados. Hola, Manuel. Gracias por por tus felicitaciones. Fíjate, el mercurio sí puede estar fijado dentro de la materia orgánica y mientras tú no cambies las condiciones de pH y EH que puedan modificar o degradar esa materia orgánica, el mercurio puede estar fijado allí dentro de la parte sedimentaria. En el caso de la pirita también, porque, ojo, yo les dije el mercurio, les nombré el cinabrio, pero el mercurio al tener un comportamiento calcófilo con los sulfuros, él se puede encontrar también en otros sulfuros en muy bajas concentraciones, pero estar presente también allí por su comportamiento. Pero viene la parte de que si se preservan, por ejemplo, el caso de la materia orgánica, si yo lograra preservar el mercurio en la materia orgánica y luego eso pasa a alguna forma de combustible fósil tipo carbón, entonces cuando explote el combustible fósil es que voy a emitir el mercurio que se preservó en esa materia orgánica inicialmente a la atmósfera. Pero inicialmente en una fase inmóvil puede preservarse y puede considerarse como un sumidero o un reservorio de mercurio. Muchas gracias, profe. Dioy Sánchez, excelente disertación, profesor Carlos. Interesante contenido de la geoquímica del mercurio. Un abrazo desde el Zulia, Venezuela. Muchas gracias, Dioy. Y bueno, un abrazo acá desde Caracas. Caribay Urbina, buenas tardes, Carlos. Gracias por la excelente charla que nos brindaste, muy completa y didáctica. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, siempre agradecido de trabajar en conjunto también con usted en la parte de microscopía electrónica. Carmen Milena López, felicitaciones, Carlos. Excelente e interesante exposición. Pregunto, ¿qué tan efectivos son los métodos de potabilización del agua para mantener el mercurio en los niveles reglamentarios? Ok, muchas gracias, profe Milena. Bueno, en cuanto a esa parte de potabilización del agua, va mucho con la parte de legislación, porque a veces los umbrales o los valores que colocan son tan altos, o sea, altos digo que realmente tú haces un análisis grueso de la muestra y ya funciona. Al igual que, por ejemplo, en el aceite, algo que se le tiene que hacer siempre mercurio, al aceite de pescado, que es el que más, las pastillas de omega 3, omega 6, omega 9, todo eso hay que hacer un análisis antes de que salga al mercado para, para que exista un aval de los ministerios de salud o del Ministerio de Ambiente que les den como que el aval de que trabajen o que puedan ser vendidos esos medicamentos. Pero los valores yo considero, no recuerdo ahorita cuánto era, porque yo llegué a hacer análisis de tabletas de aceite de pescado y eran unos valores muy altos, que ya uno, bueno, o sea, podían haber valores altos de mercurio en ppb
pero que no iban a llegar a lo que dice la normativa o a lo que te exige la normativa. Entonces, creo que en eso radica, al igual que en lo que usted menciona de la potabilización del agua, en que la normativa ambiental debe ser mucho más, digamos, más radical y afinar un poco más a los tiempos actuales. Incluso, quizás el mercurio no está en una alta concentración, luego en la parte pues no es uno de los aspectos considerados en la parte de potabilización en muchos casos, porque uno cuando ve la parte de la calidad química del agua, trae otras especies químicas presentes, pero al mercurio no se le hace mucho caso. O sea, la parte legal. Gracias, profe. La profesora Liliana López. Hola, Carlos. Gracias por tus palabras. Muy buen trabajo. Abrazos. Un abrazo para usted muy grande, profe, y sabe que, bueno, tengo mucho aprecio y le agradezco mucho su formación, tanto en las oportunidades que me dio clase y en mi proyecto geoquímico y a lo largo ahora de todo esto que hemos sido compañeros de trabajo, pero sigue siendo mi profe, pues, o sea, profe. Janswil Guzmán. Excelente, de verdad, profe Carlos. Gracias por la presentación. Una consulta. ¿Le parece que un biomonitoreo constante con el uso de plantas podría ayudarnos a conocer niveles de biodisponibilidad del mercurio en una zona determinada, ayudando así a tomar decisiones al respecto? Sí podría ayudar el biomonitoreo. Por ejemplo, se hacen trabajos de metales, no solo del mercurio, de otros metales, con el uso de líquenes por las emisiones ambientales y podría tomarse en cuenta a la hora de hacer esto y ver cómo son las emisiones de mercurio en una determinada zona con esos biomonitores. Porque sabemos la afinidad entonces que puede tener el mercurio a esos organismos biológicos. Gracias, profe. Jesús Suárez también le da las gracias por su respuesta. Javier Salazar pregunta, profesor, ¿el mercurio puede asociarse tanto a materia orgánica como a pirita en un sistema donde exista disponibilidad de ambas fases? ¿A cuál tendría mayor afinidad el mercurio? Ok, depende mucho de los grupos funcionales que tú estés teniendo presentes en el caso de la materia orgánica. Por ejemplo, él como es un elemento calcófilo, él se asocia mucho a la parte de las fases de compuestos de azufre, sulfuro. Entonces, en la fase espírita, que son la parte de ambientes reductores, va a estar presente. Pero en la materia orgánica, si tengo grupos funcionales con esos elementos, también puede estar presente. O sea, hay una competencia allí, pero creo que lo que va a gobernar es la presencia, por ejemplo, en la materia orgánica de grupos radicales, ¿sí? Que puedan tener esa afinidad con el mercurio y lo dejen incorporarse a él. Y otra cosa es considerar también las concentraciones, por ejemplo, del sulfuro y de mercurio cuando llegas a un KPS, alcanzas el KPS y logres precipitar la fase. Gracias, profe. Manuel Serrano. Muy interesante su conferencia. Acá en Venezuela tenemos un caso emblemático de contaminación por mercurio y con muchísimos afectados. Me refiero al caso del caño Alpargatón, contaminado por el mercurio desechado de la planta de cloro soda de la petroquímica de Morón. Un caso que se ha tratado de enterrar en el olvido, pero que aún en Morón debe existir muchos de los afectados por esto. Así es, muchísimas gracias por las felicitaciones. Sí, es un caso que cuando les colocaba el mapa de las plantas de cloroálcali, fíjense que Venezuela no aparece allí, pero sí estuvo ese material presente, o sea, esa planta, y usas mercurio en una celda para generar cloro y sodio. El cloro por lo general se utiliza para las plantas de papel, para hacer el blanqueado de las plantas de papel. Y creo que en ese caso de Alpargatón, muchos de los desechos de esa planta fueron enterrados en,
en tanques o en envases, pero que esos envases, producto de la alteración por las aguas, el oxígeno y todo aquello, se oxidaron, se corroyeron y ese material o esos desechos salieron y se incorporaron al medio natural y generaron un gran problema, como lo está mencionando eh, Manuel, y como lo mencionaba también el profesor Lewis Valero en su presentación la semana pasada. Y es algo que de allí que en muchos estudios que se hacen en esa zona, en algunos casos a nivel de estudios históricos que se han hecho allí, hay valores o se reportan concentraciones todavía elevadas de mercurio en sedimentos a profundidad cuando se hacen núcleos. Gracias, profe. El profesor Ronald Cuenca, saludos, profe. Excelente ponencia, estimado profesor. Un fuerte abrazo. El comportamiento del mercurio es una clara evidencia de cómo muchas enfermedades siempre están ligadas al comportamiento geoquímico de los elementos. Otro gran elemento que ha marcado pauta en la historia humana es el plomo. Hola Ronald, muchas gracias. Un abrazo grande para ti también. Sí, el mercurio y los metales pesados, tanto el plomo, el arsénico, el cadmio, el antimonio, han sido metales que han generado, que generan un efecto en la salud y eso va en vía de que tenemos que conocer el ciclo geoquímico, la especiación del elemento y ver cómo afecta al organismo y tratar de minimizar, si ya sabemos quién es el que nos está afectando, ¿por qué no minimizamos esa fuente? Y detrás de eso, bueno, como siempre, hay la parte económica, la parte política, que creo que no deja que se avance en esa parte ambiental. Gracias, profe. Carmen y Janswin le dan las gracias. Gracias a la profe Janswin Carmen y a Janswin. le da un abrazo padrino de Janswin. Un Eh, abrazo, Janswin. la doctora Liliana López. Hola, Carlos. En los estudios de sustancias húmicas, el mercurio es el elemento con mayor afinidad con la materia orgánica. ¿Sabes de trabajo sobre esto y su relación con la minería? Ok. En la parte de materia orgánica, lo que he visto es que en los desechos ácidos de mina, los desechos ácidos de mina, de las minas, por ejemplo, muy grandes, bueno, puede ser tipo almandén o alguna otra mineralización de sulfuro, donde se tienen la oxidación del mineral sulfuro y el mercurio es dispuesto como mercurio iónico, él se puede ir si los cursos de agua llegan a suelos que están enriquecidos o con horizontes de materia orgánica considerables y puede tener afinidad con ellos. Y si se han hecho algunos estudios en algunas zonas donde parte del mercurio es asociado a suelos cercanos que están enriquecidos en materia orgánica y que tienen horizontes considerables de materia orgánica. Porque recordemos que los drenajes ácidos de mina, bueno, una vez que el drenaje ácido de mina siempre va a ir a desembocar en alguna zona, pero recorres un trayecto largo antes de llegar a esa zona donde desembocas. Y en parte vas allí alterando lo que vas encontrando y puedes ir generando la incorporación de ese mercurio a, a intervalos en los suelos enriquecidos en materia orgánica o acumulaciones de materia orgánica, como lo son las sustancias húmicas o dentro de las Okay. sustancias húmicas. Gracias, profe. Manuel Moreira, las extracciones secuenciales o especiación de los elementos son relativamente complicadas y la del mercurio mucho más. Dependiendo de la metodología a tomar, ¿cuándo recomendarías recurrir a ellas? Ok, sí, la parte de extracciones secuenciales es bastante engorrosa, o sea, requieres una cantidad de reactivos, requieres patrones certificados internacionales que hayan tenido que hayan pasado por esa extracción secuencial para tú tener ese dato de cada uno de los pasos, cosa que no es muy abundante y eso es costoso. Entonces, ¿cuándo yo recomendaría recurrir a ellas? Cuando yo veo que el valor de mercurio, yo hago inicialmente, si quiero estudiar mercurio, debería tomar la concentración total de mercurio.
y yo haría esos estudios en las zonas donde me aparezcan valores muy elevados en la concentración de mercurio con respecto a lo que es la línea base de la zona. Digo a mercurio total. Si yo tengo ya un valor elevado muchísimo con respecto a la línea base, es un valor que preocupa y entonces ahí sí me gustaría saber cómo es la especiación del mercurio allí, porque capaz y hago la especiación y veo que todo es sulfuro de mercurio y bueno, que es la fase mineral, pero está como sulfuro de mercurio, está como metilmercurio, está como una sal de mercurio. Lo haría en los casos donde tenga mercurio, concentración de mercurio total más elevado con respecto a los umbrales o a las líneas base. Gracias, profe. Frank Cabrera, hola Carlos, saludos. Con respecto a la toma de muestras, preparación y posterior análisis en procesos de lixiviación, ¿pudieras compartirnos cuáles son las técnicas analíticas usadas y el tiempo de preservación? Ok, en el caso del mercurio, Frank, saludos, un abrazo. Las muestras son recolectadas dependiendo, o sea, si son muestras sólidas, son colocadas en recipientes, pueden ser recipientes de vidrio, muestras sólidas o muestras líquidas, y estas muestras son llevadas al laboratorio. Lo que tienes que tratar es de que no se lleven a temperaturas muy elevadas para que no pierdas el mercurio y lo volatilices, o lo dejes expuesto y volatilices el mercurio que tienes en tus muestras. De técnicas analíticas hay una serie de técnicas que se utilizan. Por ejemplo, está la absorción de vapor frío, una técnica analítica, pero que necesitas llevar la muestra. Si estás trabajando con sólido, tienes que llevar la muestra a solución. Hay un equipo que nosotros tenemos acá en el instituto y ahí en varias partes del país, que es el analizador directo de mercurio. Ese analizador directo de mercurio te permite determinar la concentración de mercurio tanto en muestras sólidas como líquidas, y estamos hablando de que cada análisis dura alrededor de 6 minutos y es por absorción atómica también. Tienes una lámpara de absorción que es la que hace la medición. O sea, el mercurio es liberado por una descomposición térmica. Luego ese mercurio liberado de tu muestra es absorbido por una amalgama de oro y esa amalgama de oro luego se coloca por un diferencial de potencial, se aumenta la temperatura, se libera el mercurio en esa amalgama, pasa a la celda donde está la lámpara de absorción, la lámpara sí, a una determinada longitud de onda y se mide. Entonces, ese es un equipo que es bastante robusto, da buenos análisis e incluso puede colocarse un módulo que es para gas también. Esos son no hay una mayor, digamos que no hay una mayor preservación, sino tener en cuenta de que no se volatilice, dependiendo de la muestra que lleves, no se volatilice el mercurio que tiene. Gracias, profe. Jesús Guerra comenta, hola, estimado Carlos. Saludos desde Chile. Excelente ponencia. Con respecto a la presencia de mercurio en aceites de pescado crudo y refinado, tal bien como lo dice, se mide antes de ser comercializado, dado que los organismos de salud de cada país exigen que sea menor a 0,5 ppm, según la AOX, Asociación Americana de Aceites. En el caso de Chile, lo regula fuertemente el Cernapesca y son muy estrictos con este tema. Exacto, bueno, ahí Jesús, un abrazo, saludos. Sí, pero fíjate que, bueno, ustedes creo que tienen un valor más bajo de lo que se permite acá. Yo creo que aquí creo que llegas a 1 ppm en esos que estamos hablando de 1000 ppb. Y 1000 ppb no te da ni siquiera alguna de las litologías, o sea, llegas al límite de algunas de las litologías que vimos que están enriquecidas en eso. De todas maneras, la Organización Mundial para la Salud también ha establecido en función a la concentración que puede tener el pescado en cuanto a mercurio, qué cantidad el ser humano puede consumir al mes o al año, si no me equivoco. Entonces hay como una tabla que te dice, bueno, si está en este rango, puedes comer tantas veces al año y tanta cantidad de pescado.
Y llega un momento en que la Organización Mundial de la Salud te dice, aquí nunca comas pescado, porque estás superando los valores. Y bueno, con el aceite de pescado pasa lo mismo. Y bueno, que bien que en Chile se regule fuertemente esto, porque eso no se hace en todos los países. Y es una fuente de mercurio que está presente allí. Un abrazo, Jesús. Gracias, profe. La profesora Liliana y Manuel Moreira también le agradecen su respuesta. Gracias a ellos, gracias a la profe y a Manuel. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, la profesora Caribay Urbina comenta, mediante MEP-EDX hemos determinado la presencia de mercurio en la petroquímica de Morón, analizando, por ejemplo, hojas, raíces, etcétera, en plantas cercanas a la industria. Debe ser mediante electrónica de barrido o EDX. Sí, ajá. Sí, seguramente sí, es bastante viable que se encuentre, incluso en la parte de lo que corresponde a partículas atmosféricas debe encontrarse valores de mercurio. Y en la parte el material depositado debe encontrarse, y quizás se hacen perfiles a profundidad en los suelos de allí y ver suelos, la parte antigua, seguramente se consiguen valores altos de mercurio. Exacto, comenta la profesora Caribay Urbina. No hay más preguntas en el chat, ni tenemos manitos levantadas en cuanto a los participantes. Vamos a proceder a otorgarle el reconocimiento al profesor Carlos Barrios por su excelente ponencia. Me permito leerla. Reconocimiento otorgado a Carlos Barrios por su valiosa participación como ponente en el evento Ciclo de Conferencias Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, por su conferencia titulada Geoquímica Ambiental del Mercurio. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes en verdad, y como les decía al principio y cuando estábamos hablando antes de comenzar la presentación, creo que el trabajo que están haciendo ustedes ha sido un trabajo excelente, un trabajo impecable en cada una de las ponencias, es un trabajo que hay detrás de cada una de estas presentaciones, de todos los detalles que ustedes cuidan, bueno, que es digno de admirar y de reconocer. Por eso, bueno, le doy otra vez el reconocimiento al capítulo de la APG de Jóvenes Profesionales, al capítulo del capítulo estudiantil de la APG de la UCB, a la Asociación Geoquímica de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y al Instituto, y en verdad están haciendo un trabajo excelente ustedes, muchachos, y felicito también a todas las personas que han participado hasta ahora, porque he visto casi todas las presentaciones y realmente han sido presentaciones excelentes, de las cuales, bueno, uno se lleva muy buena información y quizás que uno no está en las áreas donde se han dado las temáticas, son muy enriquecedoras de verdad. Entonces, felicito a los ponentes que me han precedido y a los ponentes que vienen, que seguro harán unas presentaciones muy buenas. Y felicitaciones a ustedes. Muchísimas gracias, profe. Bueno, antes de finalizar esta jornada, queremos invitarlos a nuestra siguiente conferencia. Vamos a pasar un momento la lámina. Titulada Fosforitas, un recurso estratégico limitado en un mundo más poblado y hambriento, la cual va a ser dirigida por el licenciado Eduard Linares el día de hoy a las 5 de la tarde. Los esperamos también en esta actividad y muchísimas gracias por su participación en la mañana de hoy. Hasta luego. Feliz tarde.